Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, mercado de invierno inédito, hacía muchísimos años que la Cultural no realizaba ningún fichaje en el mercado estival de invierno y la verdad es que sé que tú que me estás viendo seguramente estés enfadado y preguntándote el por qué no ha fichado ningún jugador la Cultu y más después de conocer la salida de Íñigo Muñoz durante el día de ayer. Y bueno, vamos a hacer un vídeo hablando de todo este tema, de todo el mercado y también al final dedicaremos un poco para hablar de los fichajes que han hecho otros equipos, sobre todo del Grupo 1, donde está nuestra Cultu. Lo que sí os pediría es que me dejarais por aquí abajo en los comentarios qué os ha parecido la decisión de rescindir a Íñigo Muñoz. Bueno, rescisión, acuerdo con el jugador, mejor dicho, y no traer a nadie. Sí es verdad que todavía habría opciones de poder traer a jugadores fuera del mercado, pero sería complicado. Bueno, esto lo vamos a hablar en el vídeo, comentadme por aquí qué os parece. Así que nada, aquí tenemos... Esto es la página oficial del club, donde ayer se comunicó de forma oficial que Íñigo Muñoz causaba baja. Había varios equipos interesados en él, muchos de ellos, como decía él en la entrevista que le hicieron en la Puentecilla, no se dieron cuenta de la situación del jugador hasta estos últimos días. Y bueno, pues había muchos equipos interesados. Y sí es verdad que la Cultural, uno de los objetivos que tenía era no sacarlo a un equipo que estuviera en el grupo 1. Real Unión de Irún, Numancia, Unión Deportiva Logroñés, Unionistas, fueron varios equipos los que se interesaron en el jugador, en el extremo que no ha tenido ninguna titularidad a lo largo de la temporada y sumaba muy pocos minutos, creo que eran 200 y pocos minutos. Y bueno, sí es verdad que la decisión de la Cultu quizás comenzó en el partido contra el Fuenlabrada, donde Docampo no contó con el jugador, sí estaba convocado, de hecho estaba en el banquillo, y sin embargo hizo solo 3 cambios y uno de ellos fue Querol, que llevaba tiempo sin jugar. Yo creo que ahí quizás el club le abrió las puertas de par en par para que tomara la decisión que finalmente tomó. Y bueno, comentar dentro del mercado que era un mercado muy complicado, un mercado donde fichar a un 9 de garantías que te marque 7-8 goles es muy complicado, como digo, y sobre todo porque hay equipos pujando muy fuerte y eso pues claro, cuando hay poca oferta y hay mucha demanda, pues el valor de esos jugadores sube. Hemos visto, de hecho en las últimas horas, como os digo, luego vamos a hablar, fichajes de jugadores incluso pagando cláusulas de casi 100.000 euros, luego hablaremos de ello, pero sí es verdad que la Cultural en este mercado tenía un hándicap, o mejor dicho varios hándicaps. El primero de ellos es la imposibilidad de fichar sin tener que rescindir, ya que todas las fichas estaban completas. Y esa necesidad de ceder a Rodri para que tuviera minutos, finalmente se fue al Real Avilés Industrial. Y bueno, decir que esa imposibilidad de las fichas sumado a, como os decía antes, qué 9 te traes en un mercado de invierno, un jugador quizás que seguramente no venga de jugar muchos minutos en su equipo, es una decisión muy muy complicada. Y luego pues el bajo presupuesto del que se ha hablado, la verdad es que yo ahí no entro porque no sé los números económicos que tiene el club. Si es verdad que Aspire al principio de temporada fija un número de... una cantidad, mejor dicho, de euros y bueno, pues no sé yo cómo estará la situación. Si es verdad que se vendió a Aarón al Intercity, también ha habido juicios con Nahuel, Cerrajería y Ander Vitoria. Perdón, Ander Vitoria no, con Dani Sotres. Y bueno, quizás pues hayan influenciado a la hora de
de traer a algún jugador. Solo ha habido otro equipo además de la Cultu que no ha realizado ningún fichaje, creo que es el Real Madrid Castilla. Y bueno, podríais pensar qué jugador podría venir. Quizás, y se interesó la Cultu en él, el más adecuado podría haber sido Gorka Santamaría, que después de la llegada de Lucas Pérez iba a tener muy pocos minutos, ya tenía muy pocos, estando Max Svensson también, delantero. Bueno, el caso es que al final se fue al Badajoz, un equipo que está en concurso de acreedores. Y bueno, pues esa posibilidad quizás sería la más realista. Un jugador que temporadas atrás venía con muy buenos números, un gran rematador de cabeza y un gran abrelatas. Pero bueno, al final pues se fue al Badajoz y la Cultural ha decidido no fichar. Por el momento creo que es muy complicado que esto cambie en las próximas horas. Veremos a ver qué sucede. Y bueno, es lo que os decía, quería también enseñaros algunos de los fichajes que se han hecho en las últimas horas. Llama la atención uno que se hizo a última hora, que fue el de Jesús de Miguel, que fue de Unionistas al Castellón por un valor de 100.000 euros. El club, el Castellón pagó los 100.000 euros para hacerse con él. Otros como Juan Villar, del Huesca al Córdoba. El Córdoba que se ha reforzado bastante bien. Sobre todo los equipos de tabla alta de nuestro grupo se han reforzado bastante bien, como Córdoba, Depor, Alcorcón también ha fichado algo, aunque bueno, la verdad es que el bloque del Alcorcón está bastante bien consolidado. Luego llama la atención, por ejemplo, Arturo Rodríguez del Sanse al Depor. Aquí está nuestro Íñigo Muñoz. Víctor Narro, que no estaba teniendo muchos minutos en el Depor y ha salido cedido al Atlético Baleares. Un jugador que el año pasado, es que este jugador es crema, a mí me encanta. Y quizás pues nos hubiera venido bien, no sé hasta qué punto la Cultu se movió en ese ámbito, en el de extremo, tanto izquierdo como derecho. Pero sí es verdad que preguntó, lo decía Pablo Campos en la Puentecilla, preguntó por Svensson, del que hablábamos antes. Y luego hay otros jugadores también interesantes, como por ejemplo Héctor Hernández, el lateral izquierdo, que ex del Deportivo de La Coruña, finalmente va a jugar en el Rayo Majadahonda. Tony Gabarre, que no estaba teniendo buenos números en el Calahorra, creo que solo ha marcado un gol, de hecho, al final va a jugar en el San Fernando, el Tiburón Gabarre. Marco Camus, que ha salido cedido del Racing de Santander al Córdoba. Como os digo, el Córdoba ha buscado bastantes opciones en el mercado y yo creo que se ha reforzado bastante bien. Tenemos que recordar que el Córdoba es el único equipo que ha jugado en el Reino de León en la primera mitad de la temporada. Todos los demás, me refiero de los equipos que están en playoff, todos los demás tienen que visitar el Reino. Y ya sabemos que en el Reino es bastante complicado sacar puntos. Nos lo han demostrado nuestros jugadores, sobre todo después de las primeras jornadas. Las primeras jornadas pues vino el Córdoba y el Badajoz y nos mojó la oreja, pero yo creo que la cosa ha mejorado bastante. Otros jugadores como por ejemplo Alex Alegría, Cédric Teguía, que se ha ido del Córdoba al Atlético de Madrid B. La Cultu se interesó en este jugador en los últimos días de mercado, pero finalmente era sub-21. Finalmente no se acometió el fichaje. Bueno, pues yo sé, como os digo, que muchos de vosotros estéis enfadados. Sobre todo es que yo no me imaginaba un escenario en el que la Cultu sacara a un jugador sin traer otro a cambio. Y bueno, pues había que dar de baja un senior para poder cumplir la norma esa de las fichas sub-23 y finalmente se dio la baja a Íñigo Muñoz. Lo dicho,
Comentadme aquí abajo qué os ha parecido este mercado, si creéis que la Cultu ha empeorado, ha mejorado el equipo. Obviamente mejorar no ha mejorado porque no ha fichado, pero sí que os quiero leer cuál es vuestra opinión sobre este mercado. Y nada, eso ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.